Hola, buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo podcast de tecnología informática con Tomás González. En el episodio de hoy exploraremos un tema muy interesante para quienes nos gusta el mundo Linux y el almacenamiento de datos, el sistema de archivos BTRFS. Este episodio está orientado a estudiantes de informática, universitarios y autodidactas, profesionales tech, etcétera, ¿vale? Que quieren profundizar conceptos avanzados del sistema Linux. Durante los próximos minutos hablaremos de BTRFS, qué es y en qué se diferencia del sistema de archivos más tradicionales como XT4. Repasaremos su historia y motivación de creación, explicaremos sus conceptos clave, como la técnica copy and write, las instantáneas, snapshots, los volúmenes, la compresión transparente, la verificación de integridad de datos mediante suma de comprobación, el proceso de scrap, la operación de balanceo. Discutiremos sus ventajas y limitaciones actuales, por ejemplo, qué sucede con RAID 5 o 6 o la ausencia de cifrado nativo. Y finalmente veremos casos de uso típicos. También comentaremos por qué algunas distribuciones como Fedora o OpenSUSE han adoptado BTRFS como sistema de archivos predeterminado en sus instalaciones. Y el objetivo de este podcast es brindar una explicación teórica clara y directa sobre BTRFS con un tono técnico, pero ameno. No entraremos en comandos ni demostraciones prácticas, sino que utilizaremos analogías y ejemplos conceptuales para hacer comprensibles estos conceptos avanzados. Así que pónganse cómodos, que empezamos. ¿Qué es BTRFS y en qué se diferencia de XT4 y otros sistemas de archivos? BTRFS, a veces pronunciado como ButterFS, por su semejanza en inglés, es un sistema de archivos moderno de tipo copy and write, diseñado específicamente para Linux. Se diferencia de los sistemas de archivos tradicionales como XT4, el sucesor de XT3, ampliamente utilizado en Linux por su estabilidad. BTRFS se enfoca en ofrecer características avanzadas como mayor tolerancia a fallos, capacidad de autorreparación e integridad de datos, manteniendo a la vez una administración más sencilla de las unidades de almacenamiento. En términos simples, BTRFS busca ser una plataforma más inteligente para nuestros datos, incorporando una serie de funciones que antes requerían herramientas adicionales o no eran posibles en XT4. Para entender mejor la diferencia, pensemos en XT4. Es un sistema de archivos journaling muy maduro, fiable y rápido en muchas cargas de trabajo. Sin embargo, XT4 fue concebido hace décadas y aunque ha evolucionado, soporta ya archivos de hasta un exabyte, journaling para recuperación de fallos, etcétera, carece de muchas funcionalidades avanzadas que hoy consideramos deseables. Por ejemplo, XT4 por sí solo no permite tomar instantáneas del sistema de archivos ni comprimir datos de forma transparente y su verificación de integridad se limita principalmente a journaling de metadatos, sin suma de comprobación para detectar corrupción silenciosa de archivos, entre otros cambios. BTRFS, en cambio, fue diseñado para superar muchas de estas limitaciones de los sistemas XT tradicionales. De entrada, BTRFS introduce copy on write en el núcleo del sistema de archivos. Esto significa que nunca sobreescribe datos existentes al modificarlo, sino que escribe una copia nueva de la parte modificada en otro lugar, actualizando los punteros para reflejar el cambio. Gracias a esta técnica, BTRFS puede crear instantáneas o snapshot, lo dice en inglés, casi al instante sin degradación perceptible del rendimiento. XT4 y XFS, por el contrario, no tienen copy on write, aunque XT4 tiene un journaling, pero es distinto, ¿vale? Por lo menos a nivel de bajo nivel. Y por ello no soporta snapshot directamente. BTRFS también integra un gestor de volúmenes, permite usar múltiples discos en una sola instantánea del sistema de archivos con distintos niveles de RAID, mientras que XT4 típicamente necesita LVM o hardware RAID aparte para combinar varios discos. Además, BTRFS ofrece compresión transparente, puede comprimir automáticamente los archivos al guardarlos, ahorrando espacio, cosa que XT4 no proporciona de forma nativa. La integridad de datos, otra diferencia, BTRFS calcula y almacena sumas de comprobación o checksum de datos y metadatos para detectar corrupción. Algo ausente en XT4, por resumirlo, podríamos decir que si quieres snapshots, integridad de datos y compresión, tu opción será BTRFS. Si necesitas máximo rendimiento bruto y simplicidad, probablemente usaría XT4 u otro sistema de archivos tradicional. De hecho, BTRFS fue pensado para lo más parecido a ZFS
ese pudiera tener en Linux, pero sin sus inconvenientes de licencia o complejidad. BTRFS nació diseñado con unidades de estado sólido, SSD, en mente, priorizando la integridad de datos, la facilidad de administración, compresión al vuelo e instantánea, acercándose funcionalmente a ZFS, pero siendo parte integral de Linux. En contraste, otros sistemas de archivos populares en Linux tienen diferentes enfoques. XFS, por ejemplo, es excelente manejando archivos enormes y cargas intensivas, y es famoso en rendimiento constante, pero tampoco soporta snapshot ni compresión nativa. ZFS ofrece características similares o superiores a BTRFS y es muy confiable, pero no forma parte del kernel Linux por licencia incompatible, vamos. Requiriendo módulos externos, BTRFS se distingue porque trata de traer muchas de esas capacidades avanzadas al espacio Linux mainstream, integrado en el kernel desde hace años bajo licencia GPL. Resumiendo diferencias clave de BTRFS respecto a XT4 u otros sistemas anteriores. Copy on write. BTRFS escribe cambios nuevos en bloques en lugar de sobreescribir, habilitando snapshot e integridad, mientras que XT4 modifica datos en su sitio. Instantáneas. BTRFS puede tomar snapshot de todo el sistema de archivos o de sus volúmenes instantáneamente y sin impacto notable, cosa que XT4 o XFS no hacen nativamente. Subvolúmenes. BTRFS permite definir subvolúmenes independientes dentro de una misma partición, útiles para organizar datos o gestionar snapshots de partes específicas. XT4 no tiene concepto equivalente. Integridad de datos. BTRFS mantiene sumas de comprobación CRC32 de cada bloque de datos y metadatos, detectando corrupción silenciosa y posibilitando autorreparación si hay copias redundantes. En XT4 no ofrece esto, salvo checksum de journaling en metadatos, que es más limitado. RAID nativo. BTRFS puede agrupar varios discos y aplicar niveles de RAID dentro del propio sistema de archivos, sin necesidad de configurar RAID por hardware o LVM aparte. En XT4 cualquier RAID debe hacerse externamente al sistema de archivos. Compresión transparente. BTRFS soporta comprimir archivos al vuelo, reduciendo uso de disco. XT4 no lo hace de forma nativa. Tamaño de archivo y escalabilidad. BTRFS soporta sistemas enormes con tamaños máximos teóricos de 16 KB por archivo, frente a 1 KB de XT4 e inodos dinámicos. No te quedas sin inodos porque se asigna según necesidad. Fácil administración. Muchas tareas se hacen en caliente con comandos BTRFS, buscando simplificar la vida del administrador. XT4 suele requerir herramientas externas. No todos son ventajas absolutas, desde luego. Más adelante profundizaremos en las limitaciones y desafíos que BTRFS también tiene, pero como panorama general, BTRFS representa una nueva generación de sistemas de archivos Linux con un enfoque radicalmente distinto al de XT4 y compañía. Un símil sencillo: si XT4 es como un coche fiable, robusto y conocido, BTRFS sería un coche de última generación con piloto automático y muchos sensores avanzados, ofrece más funcionalidades de existencia, aunque es un sistema más complejo bajo el capó. Para entender BTRFS en profundidad, ayuda a conocer cómo y por qué fue creado. Nos remontaremos a mediados de la década de los 2000. En aquel entonces los sistemas de archivos como XT3 y XT4 dominaban Linux, pero ya se empezaban a quedar cortos ante las crecientes necesidades. Sun Microsystems había sacado el sistema de archivos revolucionario llamado ZFS en 2005 con prestaciones nunca antes vistas. Enorme capacidad, snapshot, compresión, integridad de datos, etc. ZFS mostraba el camino de lo que un sistema de archivo moderno puede hacer. Sin embargo, ZFS tenía y tiene un inconveniente para el ecosistema Linux. Su licencia CDDL es incompatible con la del kernel Linux, lo que impide incluirlo directamente. Es ahí donde entra en juego BTRFS. En 2007 la empresa Oracle, sí, la misma que Oracle, que luego adquirió, vamos, la empresa Oracle, sí, la misma que adquirió Sun y la dueña también de Oracle MySQL y también de Java. Esa misma empresa en 2007 comenzó el desarrollo de BTRFS, liderado por un ingeniero, Chris Mason, precisamente por la idea de que fuese una alternativa abierta a ZFS dentro del kernel Linux.
BTRFS significa B-Tree File System o sistema de archivos de árboles B, ya que internamente utiliza estructura de datos tipo B-Tree para organizar la información. La motivación principal era superar las muchas debilidades de los sistemas de archivos Linux existentes y hacer la administración del almacenamiento lo más sencillo posible, integrando en una sola capa lo que antes requería varias, como volumen lógico, RAID, backup, etcétera. Se quería que Linux tuviera su propio sistema de archivos de próxima generación, sin depender de tecnología propietaria externa. La primera versión pública de BTRFS data de 2007, presentada por Oracle. En estos años iniciales, BTRFS se incorporó rápidamente al kernel Linux y fue evolucionando con contribuciones de varias empresas y la comunidad. Oracle, Fedora, Red Hat y especialmente SUSE y otras compañías como Facebook han contribuido a su desarrollo. De hecho, compañías como Facebook adoptaron BTRFS en producción para almacenar enormes cantidades de datos, ayudando a su madurez. Un aspecto interesante de la historia es que Red Hat inicialmente exploró BTRFS, pero luego, alrededor de 2017, decidió retirar soporte a BTRFS en Red Hat Enterprise Linux, algo comentando que no ofrecería las garantías de estabilidad deseadas en el entorno empresarial. Acordaros que Red Hat Enterprise Linux es el que se utiliza en los barcos y en sitios muy chungos, ¿vale? Vamos, que necesitan sí o sí que funcionen bien. Red Hat nunca llegó a certificar BTRFS, más allá de soporte experimental, y optó por centrar su esfuerzo en otro enfoque llamado Stratis, que combinaba XFS con manejo de volúmenes mediante LVM, más funcionales que los snapshots de otro nivel. En contraste, SUSE, rival de Red Hat, sí apostó fuerte por BTRFS desde OpenSUSE Leap 42 y SUSE Linux Enterprise 2. Aproximadamente estamos hablando de 2014, ¿vale? Lo hicieron sistema de archivos predeterminado para partición RAID, confiando en sus instantáneas para implementar rollback del sistema. Esta adopción temprana por SUSE demostró que BTRFS podría usarse en entornos serios si se gestionaba adecuadamente. Con el tiempo, BTRFS continuó mejorando. Hacia 2014-2015 ya se consideraba relativamente estable para muchos usos, exceptuando características experimentales como RAID 5.6, en las que hablaremos un poco más adelante. Facebook empleó BTRFS para almacenar millones de fotos de usuarios, reportando buenos resultados, lo cual le dio credibilidad. Fedora, la distribución comunitaria de Red Hat, tomó una decisión llamativa en 2020, adoptar BTRFS como sistema de archivos por default en Fedora Workstation 33. Esto sorprendió a algunos porque Red Hat había descartado BTRFS en su producto empresarial, pero Fedora decidió que las ventajas para el usuario de escritorio valían la pena. Como nota histórica, desde julio de 2020, Fedora ya usaba BTRFS en la versión de desarrollo y tras las pruebas exitosas se lanzó Fedora 33 con BTRFS por defecto en desktop. En resumen, la historia de BTRFS es la de un sistema de archivos nacido para llevar a Linux al siguiente nivel en la administración de datos, desde su origen como respuesta libre a ZFS hasta su evolución con altibajos. BTRFS ha pasado de ser el nuevo chico experimental a integrarse en distros de primera línea. Hoy en 2025, BTRFS sigue en desarrollo activo y continúa ganando terreno como solución eficiente y flexible para gestionar almacenamiento. Su desarrollo activo implica periódicamente que aparezcan nuevas mejoras de rendimiento y confiabilidad. Por ejemplo, se han incorporado nuevos modos de RAID y optimizaciones en la compresión. La motivación original, llevar las capacidades de ZFS al mundo Linux de forma nativa, sigue guiando su evolución y aunque no está exento de polémicas o precauciones, BTRFS se ha ganado un lugar importante en el ecosistema Linux. Antes de sumergirnos en sus conceptos clave, vale la pena destacar una cosa. BTRFS no es un reemplazo obligatorio de XT4 en todos los casos, sino una alternativa más avanzada para quienes necesitan funcionalidades adicionales. Muchos sistemas Linux de servidor aún utiliza XFS o XT4 por su rendimiento predecible o por inercia conservadora. Sin embargo, BTRFS está ahí cuando requerimos esos superpoderes o esas características en el sistema de archivos. Imaginemos que gestionar datos es como gestionar una biblioteca. XT4 sería como un sistema donde archivamos libros de forma tradicional y fiable, mientras que BTRFS
Es como una biblioteca futurista con libros autorreparables y secciones duplicadas por seguridad, salas que podemos congelar en el tiempo y estanterías que se reordenan solas para aprovechar espacio. Con esa imagen en mente pasaremos a desgranar conceptos clave que parece que hacen posible toda esta magia. Conceptos clave de BTRFS. A continuación explicaremos los pilares tecnológicos de BTRFS. Son conceptos teóricos, pero usaré comparaciones prácticas para facilitar su comprensión. Estos elementos diferencian a BTRFS y le dan sus capacidades únicas. Bien, primera capacidad, copy on write, copia en escritura. El primer concepto fundamental es copy on write. En español, copia en escritura. Esta técnica es el corazón de BTRFS, lo que permite comportarse de manera distinta a sistemas tradicionales, que consiste básicamente cuando queremos modificar un archivo dato, en lugar de sobreescribir directamente los bloques existentes en disco, BTRFS crea una copia nueva de solo la parte modificada y escribe esos cambios en un bloque diferente, dejando intactos los datos originales. Luego actualiza su estructura de metadatos, que son los árboles B, para que el archivo apunte a la nueva versión de los archivos. Podemos imaginarnos el proceso con una analogía. Supongamos que tiene un documento importante impreso y quiere editar un párrafo. Con sistemas tradicionales, tacharías el párrafo en la hoja original y escribirías encima la versión nueva o algo así hace XT4 con sus mecanismos, ¿vale? Con copy on write, en cambio, dejas la hoja original tal cual y fotocopias la hoja realizando los cambios en la copia. Una vez hecho el cambio, archivas la copia editada como la versión vigente y conserva la original aparte. ¿Para qué tanto lío? Pues esta estrategia conlleva siguientes beneficios. Por un lado, mejora la integridad. Si hubiera un fallo en medio de la escritura, no se corrompe el dato original porque nunca se llega a sobreescribir. Simplemente la copia nueva queda incompleta, pero la original sigue válida. Es decir, copy on write ofrece una nueva forma de operación atómica. Además, copy on write habilita instantáneas casi sin esfuerzo, dado que nunca modificamos in situ los bloques antiguos. Podemos tener referencia a esos bloques originales para congelar estados de un conjunto de archivos en el tiempo. También permite cierta mejora de rendimiento en algunos casos. Por ejemplo, si estamos escribiendo de forma concurrente o aleatoria en distintas partes de un archivo, copy on write puede reducir huecos porque cada escritura va a bloques nuevos. De hecho, se ha observado que gracias a este enfoque BTRFS puede ser muy eficiente, incluso superar XT4 en ciertos escenarios específicos. Aunque cuidado, porque como mencionaremos en limitaciones, no siempre es así en la práctica general. Copy on write es la razón de ser de muchas funcionalidades de BTRFS, pero también introduce algunas contrapartidas. La principal es la fragmentación. Al estar continuamente escribiendo trozos nuevos en diferentes ubicaciones, los archivos pueden quedar fragmentados en el disco, especialmente si son grandes, y modifican en pequeñas partes con frecuencia, ¿vale? Esto, si tenemos discos duros mecánicos, puede ser un problema. Puede ser un problema tanto la lentitud a la hora de leer estos archivos, como a la hora de, digamos, manejar ese tipo de archivos. Si estamos utilizando un disco SSD, no pasa nada. Pero bueno, BTRFS mitiga esto por un proceso llamado de fragmentación, que puede ser manual o automático, que permite reordenar trozos de un archivo después, pero la fragmentación es un peaje inherente a copy on write. Otra consecuencia es que ciertas cargas de trabajo rinden peor bajo copy on write debido a esa fragmentación y sobrecarga de escritura. Por eso BTRFS ofrece opciones como marcar archivos subvolúmenes con no copy on write, sin copy on write, en casos especiales, sacrificando las sumas de comprobación de esos archivos para ganar rendimiento. En términos generales, copy on write es un cambio de paradigma. BTRFS escribe copiando antes de escribir y esa idea siempre habilita todo lo demás. Podemos decir que copy on write es a BTRFS lo que journaling fue a XT4 o a XT3, el núcleo de cómo maneja la consistencia y las actualizaciones de datos, ¿vale? Instantáneas o snapshot. Ligado íntimamente a copy on write están las instantáneas, conocidas en inglés como snapshot, y en la jerga de BTRFS también como subvolúmenes de solo lectura. Una instantánea es esencialmente un punto en el que en el tiempo
del sistema de archivos, una captura completa del estado de los datos en un momento dado. Gracias a Copy on Write, BTRFS puede hacer esto de forma muy eficiente. Crear una instantánea no implica copiar todos los datos en ese instante, simplemente se marca el estado actual de los metadatos y se congela. Desde ese momento, cualquier cambio posterior en el sistema de archivos no afecta a los datos tal y como estaban en el instante del snapshot, porque los datos originales que cambien se escribirán en otros bloques. Copy on Write. Así la instantánea conserva referencia a los bloques originales que permanecerán inmutables. Una analogía muy ilustrativa es la de los videojuegos. Cuando estás jugando y antes de una partida difícil guarda la partida, creas un punto de restauración. Si algo le sale mal, luego puedes cargar ese punto y regresar exactamente a donde estaba. Las instantáneas de BTRFS funcionan de manera análoga. Podemos guardar el estado de todo nuestro sistema de archivos en un instante y más tarde, si es necesario, restaurarlo o referenciarlo. De hecho, herramientas como Snapper en OpenSUSE emplean estos snapshots para, por ejemplo, tomar una instantánea antes de actualizar el sistema y otra para después. Si la actualización sale mal, simplemente se hace un rollback arrancando desde la snapshot previa y el sistema vuelve a como estaba. Las instantáneas en BTRFS son extremadamente ligeras en cuanto a desempeño y espacio inicial. Se crean al instante y al comienzo no ocupan espacio extra porque solo son un conjunto de punteros a datos existentes o metadatos. Conforme el sistema en producción va cambiando tras instantáneas, los bloques modificados generan nuevas versiones y la snapshot retendrá los antiguos. Por ello, el espacio usado por los snapshots corresponde básicamente a los datos que cambiaron después de crearla. Esto es muy eficiente comparado con hacer una copia completa de todos los archivos. BTRFS permite tanto snapshots de solo lectura como snapshots escriturables. La instantánea se gestiona a nivel de subvolúmenes. Tú puedes hacer una instantánea de un subvolumen específico sin incluir otros. De hecho, OpenSUSE por defecto tiene BTRFS en la raíz del sistema y crea un subvolumen separado para Home, que no entra en Snapshot de modo que puede revertir el sistema sin afectar archivos personales. Esta flexibilidad es muy poderosa. Un punto importante, una snapshot no es lo mismo que una copia de seguridad externa. Si el disco entero falla, las snapshots que residían en él se pierden también. Por ello conviene combinar snapshots con backups externos. Pero dentro del mismo sistema, las instantáneas son fabulosas para para una recuperación rápida ante errores de software, actualizaciones fallidas o simplemente mantener un histórico de cambio. Muchos usuarios domésticos las usan a través de herramientas como Timesheet, que automáticamente toma snapshots antes de actualizaciones o periódicamente, dando tranquilidad al experimentar. Desde perspectiva de rendimiento, BTRFS maneja cientos de snapshots sin problemas significativos. No hay un costo de snapshot elevado, de hecho, se conocen casos de usuarios con ciertos o miles de snapshots en un sistema. Eso sí, la snapshot conserva datos antiguos, así que eventualmente ocupan espacio. Es necesario cierto mantenimiento. Por ejemplo, Snapper implementa políticas de limpieza para evitar llenar la partición. Este mantenimiento se puede automatizar. En definitiva, las instantáneas son una de las funciones estrella de BTRFS, un cambio de juego que permite a los usuarios Linux tener algo similar a Restore Points, a los puntos de restauración de Windows, o Time Machine de MacOS, pero integrándolo a nivel del sistema de archivos y con mucha eficiencia. Subvolúmenes. El concepto de subvolúmenes en BTRFS suele generar confusión al principio porque no existe un análogo exacto en XT4 o XFS. Un subvolumen de BTRFS es esencialmente una división lógica dentro del sistema de archivos que se comporta casi como un sistema de archivos independiente. Técnicamente, cuando creas un subvolumen, estás creando una nueva raíz dentro del árbol BTRFS. Puedes montar subvolúmenes por separado, establecer cuotas por subvolumen o, muy importante, tomar instantáneas por subvolumen sin afectar a otros. Podemos afectar un subvolumen como una sección independiente del sistema de archivos. Por ejemplo, podríamos tener un subvolumen para el sistema operativo y otro para datos de usuario. Ambos residen en la misma partición BTRFS física, comparten el espacio de almacenamiento, pero a ojo del sistema son como dos unidades lógicas. Esto permite, por ejemplo, formatear
todo en una sola partición, BTRFS, y aún así separar lógicamente diferentes áreas. De hecho, Fedora, al usar BTRFS, por ejemplo, crea subvolúmenes separados para raíz y home en la misma partición, de modo que puede gestionar cada uno de forma distinta. En la encapsulación que proporcionan los subvolúmenes es útil especialmente para snapshot si tomamos una snapshot del volumen raíz del sistema. No incluirá el subvolumen home si este se montó aparte, así los archivos personales no se ven revertidos en un rollback del sistema. Comportamiento deseable para no perder cambio en documentos, descarga, etcétera. Cuando restauramos el estado del sistema en OpenSUSE, como mencionamos, esta es la configuración predeterminada. Otra ventaja es que puedes delegar diferentes subvolúmenes a distintas áreas. Por ejemplo, podrías tener un subvolumen dedicado para contenedores y snapshotear ese volumen independientemente de los demás. O podrías montar un subvolumen con ciertas opciones, por ejemplo, si copy on write, usando chat TTR más C en subvolumen para base de datos, sin que afecte al resto. Es importante notar que un subvolumen no es lo mismo que un simple directorio. Aunque en el árbol de directorio aparezca como una carpeta, internamente es una raíz separada. Si borras un subvolumen, borras todo el contenido de una vez y no puedes parcialmente copiar un subvolumen con comandos normales. Para esto se usan las funcionalidades de snapshot o SEM. Podríamos pensar que un subvolumen, como en particiones virtuales dentro de la partición física, no están fijadas en tamaño, pero te aíslan lógicamente de conjuntos de datos. Desde una perspectiva teórica, los subvolúmenes permiten que BTRFS simule el comportamiento de múltiples sistemas de archivos sobre un solo espacio de almacenamiento unificado. Esto encaja con filosofía de BTRFS de ser un gestor de volúmenes a la vez que el sistema de archivos. En vez de partir tu disco en varias particiones para distintos propósitos, puedes tener una sola partición BTRFS y crear volúmenes que se reparten el espacio dinámicamente según la necesidad. En resumen, los subvolúmenes aportan flexibilidad en la organización del almacenamiento de BTRFS. En nuestro símil de la biblioteca, si BTRFS es la biblioteca completa, los subvolúmenes serían secciones separadas de la biblioteca que comparten el mismo edificio o servicio, pero cuyos contenidos se pueden gestionar independientemente. Compresión transparente. Otro pilar importante de BTRFS es la compresión transparente de datos. Esto significa que BTRFS puede comprimir automáticamente los archivos cuando se escriben al sistema de archivos y descomprimirlos al vuelo al leerlos. Todo de forma invisible para el usuario o las aplicaciones. Actualmente BTRFS soporta varios algoritmos de compresión como ZLib o LZO. Desde sus inicios y posteriormente se añade ZStar, Standard, ZSTD, que ofrece una compresión más equilibrada entre ratio y velocidad. Compresión. La compresión puede suponer enormes ventajas. Ahorro de espacio, los datos muy repetitivos o de texto pueden ocupar una fracción de su tamaño original al comprimirse, previendo almacenar más en el mismo disco. Rendimiento entrada y salida. Aunque suena contraintuitivo, la compresión puede incluso mejorar la velocidad de lectura y escritura en dispositivos lentos. ¿Por qué? Porque escribir o leer menos bytes físicos puede ser más rápido, compensando con que crece el tiempo de la CPU para comprimir y descomprimir. En un SSD rápido, el beneficio de velocidad es menor, pero en un disco mecánico puede notarse. Menos escritura en el SSD al escribir datos comprimidos. Se están escribiendo menos bloques reales, lo cual reduce el desgaste de las unidades SSD. En BTRFS, la compresión se habilita típicamente vía opciones de montaje, por ejemplo, Compress ZSTD o Compress LZO. Una vez activada, ocurre de manera automática. Tú salvas un archivo BTRFS, decide comprimirlo o no según convenga. Al leer BTRFS, detecta en sus metadatos que los bloques están comprimidos y los descomprime antes de entregarlos al sistema. Todo esto está totalmente integrado desde la perspectiva del usuario. Los archivos se comportan normal, puede abrirlos sin saber siquiera que están comprimidos. Una analogía simple es como si tu sistema de archivos tuviera un zip automático. Imagina que cada vez que guarda un documento de texto, el sistema en silencio lo guarda en un zip y cuando lo abres lo descomprime al instante. Tú no notas nada, salvo que mágicamente usas menos espacio en disco. BTRFS hace eso a nivel de bloques con gran eficiencia. Eso sí, una pequeña contrapartida a la CPU, una pequeña contrapartida.
y es la CPU. La compresión consume ciclo del procesador. En equipos modernos suele ser insignificante, pero en dispositivos limitados podría ser algo a considerar. Afortunadamente se puede elegir el algoritmo. El ZO, por ejemplo, es muy veloz con menor compresión. ZLID comprime más, pero es más lento. ZSTD da un buen punto medio personalizable con niveles. En la práctica, muchas distribuciones han comenzado a activar la compresión por defecto en BTRFS. Fedora, por ejemplo, a partir de Fedora 33, comenzó a instalar BTRFS con Compress ZSTD por default, aprovechando que así los usuarios ganan espacio y algunas lecturas se aceleran. OpenSUSE permite también habilitarlo fácilmente para un usuario final. Es un beneficio inmediato, sin hacer nada especial, tu disco rinde más y para administradores con compresión integrada evita tener que comprimir los logs, etcétera, manualmente. El sistema de archivos ya lo hace. BTRFS además tiene la capacidad de cambiar la compresión sobre la marcha. Esto brinda flexibilidad. Un detalle, la compresión se complementa con copy on write, dado que BTRFS ya está recalculando bloques para copy on write. Puede ser de paso comprimirlos antes de escribir. En XT4, que escribe in place, implementar la compresión sería mucho más complicado sin copy on write. En suma, la compresión transparente en BTRFS es como tener siempre el cinturón más ajustado alrededor de tu maleta de datos. Todo ocupa lo mínimo posible sin que tú tengas que apretarlo manualmente. Y cuando necesitas esos datos, el sistema los expande al original sobre la marcha para un entorno con muchos textos, datos repetitivos simplemente para aprovechar mejor un SSD pequeño es una función muy valiosa. Integridad de datos y Scrum. La integridad de datos es una de las piedras angulares de BTRFS y uno de los aspectos que más lo diferencian de los sistemas archivos tradicionales. Como mencionamos anteriormente, BTRFS almacena una suma de comprobación, que es un de cada bloque de datos y metadatos. El algoritmo usado es CRC32C, que genera un pequeño código hash por cada bloque. ¿Qué permite esto? Porque cada vez que se lee un bloque, BTRFS verifica su integridad calculando de nuevo la suma y comparándola con la almacenada. Si no coincide, significa que el bloque se ha corrompido de alguna forma. Este enfoque proporciona algo crucial, detectar el error silencioso. En XT4, si un bloque se corrompe en disco, el sistema de archivo no se entera, leerá datos erróneos y uno solo notará algo cuando el archivo no abra bien o tenga contenido incoherente. Con BTRFS, en cambio, tener checksum. Cualquier alternación inadvertida será detectada inmediatamente con checksum mix match. Detectar es el primer paso, pero BTRFS va más allá. Puede reparar automáticamente la corrupción si tiene una copia redundante del dato. Esto entra en juego cuando usa BTRFS en modo RAID 1 espejado y con la opción de duplicar metadatos. Supongamos que tienes un archivo replicado en dos discos, RAID 1. Si BTRFS al leer nota que el disco A, el bloque X, no pasa la comprobación de integridad, pero lee el mismo bloque en el disco B y está bien, automáticamente corrige el bloque malo usando el bueno y actualiza la copia dañada con la correcta. Esta es la famosa capacidad de autorreparación de BTRFS similar a ZFS, combinando redundancia más checksum. Se logra lo que se llama self-healing. Sin redundancia, al menos BTRFS avisará este archivo está corrupto, checksum no coincide. De modo que el administrador se entera del problema, lo cual es mejor que la corrupción silenciosa. Relacionado directamente con la integridad está el concepto de scrub. En español podremos traducirlo como algo así como escrutinio o revisión. Un scrub en BTRFS es un proceso de verificación proactiva, básicamente recorre todo el archivo y sistema de archivos, verificando sus checksum y tratando de reparar cualquier error encontrado usando las copias redundantes. Esto se suele ejecutar manualmente o programarse periódicamente. Piensa en ello como un escaneo de integridad, similar a recorrer un FS-check, pero en línea y enfocado a comprobar y sanar datos. La operación de scrub es muy valiosa en conjuntos RAID, te permite detectar si hay sectores defectuosos antes de que afecten a algún archivo crítico o antes de que ocurra alguna que otra falla. En sistemas grandes la probabilidad de bit root existe, vamos, estas son las corrupciones ínfimas por azar, y BTRFS
por Scrub se defiende de ello. De hecho, una recomendación común es si tienes un NAS o un servidor con BTRFS, RAID 1.10, programa un Scrub mensual. Así cualquier pequeño error se corrige en el momento, manteniendo la confiabilidad a largo plazo. Para dar un ejemplo concreto, imagino si un NAS casero con dos discos en BTRFS, RAID 1 almacenando tus fotos familiares, sin BTRFS podrías tener una corrupción invisible en una foto y no saberlo hasta que un día la abras y esté dañada. Con BTRFS, al hacer Scrub, tal vez detecte que el disco 1, la foto JPG, tiene un bit incorrecto, pero el disco 2 está bien. Entonces BTRFS reemplaza automáticamente la versión mala con la buena y tu foto queda sana sin que ni siquiera te enteres. En caso de no haber segundo disco, al menos sabrías que la foto está dañada y puedes buscar un respaldo. Cabe mencionar que la integridad de datos va más allá de los scrubs. BTRFS, por diseño, protege la estructura del sistema de archivos para evitar inconsistencias, pero las SUMPs de comprobación son la defensa contra la corrupción silenciosa de hardware. Otros sistemas como ZFS introdujeron esto y ahora BTRFS lo trae al mundo Linux. Es una característica crítica para aplicaciones empresariales de largo plazo, donde la integridad de cada bit importa. En entornos domésticos quizá uno no piense mucho en el bit rot, pero a medida que almacenamos terabytes de datos por años, es una realidad que puede ocurrir en unos bits perdidos. Un apunte, XT4 y XFS no tienen esta verificación de datos a nivel del sistema de archivos. Pueden trabajar encima de un RAID que detecte fallos de escritura, pero no tienen fineza de checksum por bloque de datos. BTRFS lo trae incorporado sin depender de capas externas. Balanceo. Pensemos ahora que en un concepto poco menos conocido para recién llegados y es el balanceo en BTRFS, ¿vale? El balance es una operación de mantenimiento interna de BTRFS que redistribuye los datos y metadatos en el sistema de archivos, típicamente usada en contextos múltiples para cambiar configuraciones de RAID. Para entenderlo, hay que saber que BTRFS gestiona el almacenamiento en unidades lógicas llamadas block grabs que pueden tener distintos esquemas. Con el tiempo, a medida que se añaden y borran datos, estos grupos pueden quedar desbalanceados. Por ejemplo, si teníamos dos discos en RAID 1 y añadimos un tercero inicialmente, los datos existentes solo están en los dos originales. Si borramos muchos datos, tal vez en ciertos grupos de bloques hayan quedado vacíos, pero la estructura nos lo libera automáticamente en todos los casos. Y aquí es donde entra el balance. Es un proceso que realiza BTRFS, reorganiza tus bloques según la política actual. El caso más común de cuando agregas un nuevo disco a un volumen BTRFS ya existe. Supongo que tenías un BTRFS en un solo disco y luego añades un segundo disco para tener redundancia o RAID 1 o simplemente más espacio combinándolo. Los datos existentes no se van a mover solos al nuevo disco, entonces se ejecuta un BTRFS balance para que BTRFS redistribuya los bloques entre los dispositivos ahora disponibles. De igual manera, si cambias de un nivel de RAID a otro, el balance reescribe los bloques conforme a la nueva configuración. Otro uso de balance es para mitigar la fragmentación del espacio libre. A veces, tras muchas operaciones, puede haber grupos de bloques que con muy pocos datos, a veces, tras muchas operaciones, puede haber grupos de bloques con muy pocos datos, fragmentación externa de espacio. Un balance parcial puede consolidar los datos en menos block groups y liberar por completo algunos devolviendo el espacio al pool generado. Esto es un detalle técnico avanzado, pero en la práctica, si notas que tu BTRFS parece lleno cuando debería tener espacio, un balance puede recuperarlo, ¿vale? La operación de balance no es algo automático, suele ser manual porque es costosa, implica mover potencialmente muchos datos. Piensa en ello como reordenar un almacén completo. Es un proceso intensivo que uno hace ocasionalmente para dejarlo todo en orden. BTRFS permite balanceo selectivo para optimizar sin moverlo todo. Como analogía, imaginemos un archivador cuyos cajones se han llenado desigualmente, unos repletos, otros casi vacíos tras haber sacado carpetas. Hacer un balance sería como reorganizar las carpetas para ocupar primero
los cajones de cierto modo y vaciar los que sobren. Después de eso, el archivador tiene cajones libres juntos, listos para una nueva información. En BTRFS, tras un balance, el espacio tiende a estar distribuido uniformemente conforme al esquema deseado. Un uso interesante es cuando BTRFS se utiliza en RAID 5 o 6. Si se detecta un problema de paridad, un balance podría reescribir los datos mitigando en condición. No es una solución garantizada, pero es una de las razones por las que RAID 5 o 6 se etiqueta como experimental, requiere operaciones de este tipo para mantener la consistencia, algo que en RAID 1 o 10 es más sencillo. En la práctica cotidiana, si usas BTRFS en un solo disco, es posible que casi nunca necesites hacer un balance. Si lo usas con varios discos y los vas cambiando o añadiendo, si será una tarea de administración periódica. Por ejemplo, en un NAS doméstico con 3 discos en BTRFS, al ampliar a 4 discos quizás quiera reequilibrar los datos existentes entre ellos. Alguna de las herramientas con interfaz gráfica como Synology, que usa BTRFS, probablemente invocan balance automáticamente al añadir disco a la RAID. Para un usuario común podría bastar con saber que el balance es el reorganizador de BTRFS, útil para cuando añadimos o quitemos unidades o si vemos que el espacio no se usa eficientemente y que es algo que se lanza manualmente dado que consume tiempo y recursos. Otras características relevantes, además de los grandes conceptos que ya mencionamos, BTRFS incluye otras funcionalidades notables que vale la pena mencionar brevemente, que es la de duplicación de datos. BTRFS soporta deduplicar bloques duplicados, aunque actualmente esto se realiza vía herramientas de usuario como BTRFS FeedUp o utilidades como BDup. La deduplicación significa que si tienes datos idénticos en diferentes archivos, BTRFS puede conservar una única copia de disco y referenciarlas de ambos ahorrando espacio. BTRFS permite deduplicación en línea o en diferido. No es automática de serie en la mayoría de las instalaciones, pero es una posibilidad que XT4 nos ofrece en nuestro podcast teórico. Lo citamos como capacidad avanzada, ¿vale? Enviar o recibir. Mecanismo para transferir snapshot. BTRFS puede tomar la diferencia de los snapshots y otra y enviarla secuencialmente a otro lugar donde se aplica para replicar cambios. Esto es fantástico para backups incrementales. Por ejemplo, puedes enviar snapshot base a un disco USB y luego cada semana enviar solo los cambios análogos a las replicaciones ZFS. Otra característica de XT4 que por sí solo no tiene, optimización del SSD. BTRFS detecta si está en un SSD y habilita ciertos comportamientos. Soporta trim para que éste pueda reciclarlo. Básicamente está hecho para llevarse bien con un SSD de forma óptima. Otra característica es cuotas de subvolúmenes. Se pueden establecer cuotas para controlar cuánto espacio puede consumir cada subvolumen. Integración con Submail. Bueno, esto no lo leo. No he dicho nada. Con estos conceptos en mente ya tenemos un panorama completo de cómo funciona BTRFS en teoría. Podemos ahora evaluar qué ventajas prácticas aporta y cuáles limitaciones o consideraciones hay que tener en cuenta antes de usarlo en el mundo real. Ventajas y limitaciones de BTRFS. Como todo sistema de archivos, BTRFS tiene fortalezas notables, pero también áreas donde es necesario la precaución. Vamos a repasar ventajas principales y sus limitaciones a día de hoy para tener una visión equilibrada. Ventajas de BTRFS. Snapshot instantáneo y eficiente. La posibilidad de crear instantáneas sin perder rendimiento es quizá la ventaja más visible. Esto permite implementar fácilmente esquemas de backup local y rollback del sistema en caso de problemas. Todo sin instalar paquetes adicionales ni destinar particiones separadas. Es parte intrínseca del sistema de archivos. En entornos de escritorio esto se traduce en restaurar el sistema a un estado anterior en segundos y si una actualización salió mal, en servidores se puede realizar backups incrementales rápidos. La sobrecarga de snapshots es mínima, lo que habilita a usarlas con liberalidad. Integridad de datos y autorreparación. BTRFS asegura que los datos escritos se lean tal cual fueron guardados gracias a checksum en datos y metadatos.
detecta cualquier corrupción silenciosa y combinado con redundancia RAID 10, blinda autorreparación automática de datos dañados usando copias buenas. Esto es una gran ventaja para la confiabilidad a largo plazo de la información, acercando a Linux la fiabilidad tipo ZFS para quien almacena datos críticos. BTRFS ofrece esa capa de seguridad adicional contra fallos de hardware que XT4 no podría detectar. Gestión flexible de almacenamiento con BTRFS. Uno puede agregar discos, quitar discos del sistema de archivos fácilmente, soporta RAID 0, 1, 10 de forma estable y permite cambiar de un volumen RAID a otro. Por ejemplo, puedes empezar con un disco y luego añadir otro para pasar a RAID 1 sin reinstalar ni copiar datos fuera. Esta flexibilidad simplifica ampliaciones de almacenamiento y también soporta discos de distinto tamaño en ciertos niveles. En entornos caseros esto puede ser más amigable que configurar un LVM o RAID manualmente. Su volumen y facilidad de administración. BTRFS permite estructurar los datos con subvolúmenes en lugar de particiones fijas, lo que da más fiabilidad, más facilidad para reorganizar. Todo espacio es común, evitando desperdicio. Los subvolúmenes blindan aislamiento lógico cuando se necesita. Compresión transparente. Ya lo hemos detallado, pero la listaremos como ventaja: ahorro de espacio notable y potencial mejora de rendimiento en lectura sin esfuerzo del usuario gracias a la compresión en el aire, especialmente útil para SSD pequeños o almacenar logs de texto donde se pueden lograr reducciones significativas de ocupación, y todo esto sin necesidad de utilidades externas de compresión opcional, pero tenerla disponible es una fortaleza. Rendimiento adecuado y optimizaciones. SSD, aunque históricamente se ha dicho que BTRFS no es tan rápido como XT4 en ciertos casos, la realidad es que para un uso común, escritorios, servidores ligeros, rendimiento en BTRS, FS es más que suficiente y ha mejorado con cada versión. En algunas cargas secuenciales o de lectura va a la par e incluso puede superar XT4 gracias a técnicas de copy on write que optimizan escrituras agrupadas, además de TRFS, de SSD, y aplica parámetros optimizados automáticamente, como habilitar trim o combinar lecturas pequeñas para un usuario doméstico en SSD. La diferencia de velocidad entre XT4 y BTRFS raramente se nota en operaciones típicas, en cambio si se disfrutan sus otras ventajas. Desarrollo activo y nuevas características. BTRFS está en constante desarrollo. Esto significa que recibe correcciones a fallos y también mejoras periódicamente. Por ejemplo, se añadieron recientemente modo RAID 1 de 3 y 4 copias para aumentar resiliencia. Se afinaron los algoritmos de asignación para mejorar rendimiento en algunos casos y se está planificando incorporar cifrados nativos en el futuro. Tener un sistema de archivo que evoluciona es una de las ventajas en el sentido de que se puede adaptar a las nuevas necesidades. Comunidad y soporte en distros principales. Hoy BTRFS no es un experimento aislado, distribución importante la usa por default: Fedora, OpenSUSE, Garuda, lo que implica que está siendo probado y refinado en miles de máquinas. Hay documentación creciente y herramientas pensadas para BTRFS. Esto hace más viable adoptarlo sin sentirse pionero solitario. En resumen, las ventajas de BTRFS giran en torno a la fiabilidad, flexibilidad y funcionalidad. Es una plataforma de almacenamiento feature rich, ofreciendo de fábrica lo que antes requería un conjunto de capas por separado, permitiendo conservar nuestros datos más seguros y manejar volúmenes grandes con soltura. Limitaciones y aspectos a tener en cuenta. Por supuesto, BTRFS no es perfecto ni la solución universal. Tiene limitaciones conocidas y ámbitos donde hay que ser cautos. RAID 5 y RAID 6 inestable. Esta es una advertencia imprescindible. Los modos RAID 5 y RAID 6 en BTRFS no están maduros y presentan fallos serios, por lo que no deben usarse en entornos donde importa la integridad de los datos, ¿vale? Sin cifrado nativo, a diferencia, por ejemplo, de XT4, que cuenta con soporte de cifrado a nivel nativo, o ZFS tiene cifrado integrado, BTRFS actualmente no incorpora ningún tipo de cifrado, es decir, no puede establecer contraseña clave en el propio BTRFS para que encripte datos automáticamente. Si necesita cifrado,
debe de hacerlo por debajo, ¿vale? Sobrecarga de CPU y RAM en ciertas tareas, BTRFS, con todas sus características, puede llegar a ser más exigente en recursos en algunos escenarios. Por ejemplo, calcular checksum de miles de archivos, comprimir datos al vuelo, mantener múltiples nachos, etcétera, consume CPU y memoria. En hardware moderno esto suele ser manejable, pero en dispositivos muy modestos como routers, NAS de gama baja, etcétera, XT4 podría funcionar más ligero. Además, la gestión de muchas snapshots o volúmenes añade carga en la operación de mode y en el kernel. En miles en servidores con entrada y salida intensivo, BTRFS puede requerir tunear algunos parámetros o usar otro tipo de utilidades, ¿vale? Para obtener rendimiento similar a XT4. En general, BTRFS es suficientemente rápido, pero no está orientado a romper récords de velocidad bruta. Prioriza la consistencia y flexibilidad sobre exprimir el último IOPS. Fragmentación y rendimiento variable. Mencionamos que el copy on write produce fragmentación de archivos con las escrituras pequeñas repetidas. Esto puede degradar el rendimiento de lectura y escritura con el tiempo si no se ejecuta la desfragmentación. Por ejemplo, si usa una máquina virtual, almacena un archivo BTRFS y la usas intensivamente, este archivo acabará muy fragmentado, ralentizando su acceso, sobre todo si el disco duro es mecánico. En SSD no suele haber problemas, ¿vale? SSD es algo que son aleatorias, ¿no? Bueno, asimismo, algunas personas han notado que BTRFS puede ser menos consistente en rendimiento bajo ciertas cargas. Mayor complejidad y menor madurez en áreas. BTRFS es complejo y aún hay áreas que no están maduras o documentadas. Por ejemplo, en el pasado hubo bugs en herramientas como BTRFS Prox de recuperación que lo hacían peligrosas de usar sin conocer parámetros adecuados. Es decir, si un BTRFS se corrompe severamente, la recuperación puede ser más complicada que un XT4, en parte porque menos usuarios han pasado por eso y la herramienta es más joven. XT4 tiene herramientas de recuperación mucho más robustas para comprobarlo. BTRFS preferiblemente evita la recuperación debido al copy on write. No obstante, es una limitación a tener presente. Conviene leer la documentación y mejores prácticas antes de aventurarse a usar BTRFS en producción crítica. Soporte en plataformas y herramientas de terceros, aunque Linux va bien fuera de Linux, el soporte es limitado. Windows no reconoce BTRFS de forma nativa. Hay un driver de tercero, WinBTRFS, que permite montar BTRFS en Windows, pero el rendimiento es modesto y ciertamente arriesgado. Y MacOS, por supuesto, no lo soporta. Bueno, MacOS no soporta ningún sistema de archivo que no sea el suyo. Así que si alguien necesita intercambiar discos entre distintos sistemas operativos, XT4 al menos tiene drivers más maduros en Windows, FAT32 y NTFS, ¿vale? Historial de problemas temprano, aunque hoy está mucho más estable, BTRFS arrastra una reputación por errores pasados en sus primeros años. De 2009 a 2014 hubo incidentes de corrupción, bugs con ciertos patrones de uso, etcétera. Muchos de esos errores se han solucionado, sin embargo, esa reputación hace que algunos administradores veteranos desconfíen y afirmen que en BTRFS no es tan estable como XT4. En la práctica actual, para uso recomendado, es bastante seguro. En OpenSUSE no hubieran apostado todo a su sistema a BTRFS si estuviera rompiéndose cada rato, pero la percepción de que de menor madurez comparada con XT4 es comprensible. Un refrán en la comunidad es: no uses BTRFS si no entiendes sus advertencias y cómo monitorearlo. Esto implica estar al tanto de las recomendaciones, ventajas y desventajas de este sistema de archivo. Necesidad de herramientas especializadas para Snapshot. Otra limitación es que si bien puedes crear Snapshot con un comando simple, para gestionarla de forma cómoda en un sistema vivo se recomienda tener herramientas como Snapper o Timesheet. El uso incorrecto, descuidado de Snapshot puede llevar a llenar el disco inesperadamente. En resumen, las limitaciones de BTRFS hoy se centran en características no finalizadas, como RAID 5 o 6, el cifrado, consideraciones de rendimiento de ciertos usos, el uso de CPU, la necesidad de entender un sistema de archivos más complejo que los tradicionales. Sin embargo, muchos de estos inconvenientes tienen mitigaciones claras. Para la mayoría de usuarios de escritorio o servidores ligeros, BTRFS funciona muy bien siempre que uno
siga las recomendaciones. En entornos hipercríticos, las empresas suelen optar por XFS o XT4 simplemente por historial y soporte comercial. Pero incluso allí BTRFS se está usando cada vez más en roles como almacenamiento de máquinas virtuales. El panorama no sería completo sin mencionar que hay nuevas alternativas emergentes como PCA Chef, otro proyecto de sistema de archivo moderno, promete combinar muchas ventajas de BTRFS y XFS, pero esa es otra historia y todavía no está ni en producción. Casos de uso típicos y adopción en distribuciones Linux. Viendo las características y las precauciones, surge la pregunta: ¿en qué casos conviene usar BTRFS? Porque algunas distribuciones lo han elegido como predeterminado. Algunos casos de uso típico de BTRFS son sistemas operativos raíz con rollback. Distribuciones como OpenSUSE instalan BTRFS en la raíz del sistema para poder aprovechar el napper y crear instantáneamente antes y después de cada cambio importante. Esto permite a los usuarios revertir actualizaciones o configuraciones que rompan algo, volviendo así al sistema al estado funcional anterior en segundos. En una distro roll and release como Tumbleweed, esto es un salvavidas cuando una actualización sale mal. Fedora está siguiendo un cambio similar, si bien Fedora introdujo BTRFS, principalmente por las ventajas generales. Hay movimientos para integrar Snapshot como con el gestor de paquetes DNF, ¿no? O incluso su variable OSTRI, Silverwood. En Windows y MacOS hace tiempo que existen mecanismos de restauración. Con BTRFS, Linux ofrece algo incluso más potente a nivel del sistema de archivos, así que una razón clave de la adopción distro es para blindar al usuario final. Esa seguridad de poder deshacer los cambios del sistema fácilmente. De hecho, OpenSUSE es casi transparente, hace zipper update y si algo va mal, reinicias seleccionando la snapshot previa en el grupo y listo. En entorno de desarrollo de prueba, imagina que eres un desarrollador admin DevOps y quieres probar configuraciones arriesgadas, compilar software que podría desestabilizar tu sistema. Si tienes BTRFS, puedes tomar una snapshot de tu sistema actual, hacer las pruebas y luego si algo salió mal, simplemente vuelves atrás. Esto es genial para laboratorios, entornos de prueba y para trastear sin miedo. Muchos autodidactas en Linux adoptan BTRFS en sus PCs precisamente para disponer de esta red de seguridad. Incluso para usuarios no tan expertos, la idea de timesheet en Linux Mint es toma de snapshot periódica y si tocas algo que rompe el sistema restaurar el snapshot. Servidores de archivos y NAS en servidores tipo NAS, es decir, almacenamiento en red en red de área local. En BTRFS ha ganado presencia, por ejemplo, Synology, un conocido fabricante de NAS, usa BTRFS en sus modelos recientes para los volúmenes de datos. ¿Por qué? Porque les permite implementar snapshots para backups y protección contra bit-rot. También QNAP ofrece BTRFS en algunos equipos. Para un usuario de un NAS doméstico, tener BTRFS significa que puede, por ejemplo, recuperar versiones antiguas de archivos o estar más tranquilo respecto a la integridad de sus datos a largo plazo. Cabe notar que Synology, siendo consciente del tema de RAID 5, implementa BTRFS sobre su propio gestor RAID, en lugar de RAID 5 nativo para evitar sus problemas conocidos. Esto muestra incluso los fabricantes desconfían de BTRFS con las configuraciones correctas para dar... esto muestra que incluso los fabricantes confían en BTRFS con las configuraciones correctas para dar valor añadido a sus productos de almacenamiento. Otro uso son los equipos personales con poco espacio o muchos archivos. Si tienes un portátil con un SSD pequeño, habilitar BTRFS con compresión puede darte gigas gracias al espacio extra utilizable sin esfuerzo, o si manejas muchísimos archivos. BTRFS maneja bien estas situaciones. Además, en disco SSD, BTRFS puede alargar la vida útil al escribir menos datos reales gracias a la compresión y distribuir escritura. Aplicaciones de contenedores y máquinas virtuales, BTRFS, tiene integración con Docker, por ejemplo. Docker puede usar BTRFS como storage driver, aprovechando que las capas de los contenedores pueden ser en snapshot BTRFS, haciendo muy rápidas las clonaciones de contenedores rollback. En equipos Kubernetes más avanzados se ha usado BTRFS para snapshot de volumen persistente. Para máquinas virtuales, algunas plataformas permiten almacenar
las imágenes en BTRF y en asotearlas antes de actualizarlas o duplicarlas rápidamente. En cuanto a distribuciones, bueno, OpenSUSE es el pionero en adoptarlo por default en 2014. En SUSE Linux Enterprise, la versión empresarial BTRFS, el sistema de archivos soportado para a raíz de la versión 12, lo que demuestra la confianza de SUSE en él. Han integrado fuertemente las herramientas. Incluso aunque BTRFS consume un poco más de espacio y recursos, SUSE lo considera un compromiso válido por la confiabilidad añadida. Fedora, comentamos que Fedora hizo el cambio de BTRFS en Fedora 33, perdón. La decisión vino después de bastante debate, pero se basó en que BTRFS ha mejorado suficiente y ofrece características valiosas al usuario común. Varias distros orientadas a entusiastas le han seguido, como Manjaro, Garuda Linux. Ubuntu, por su parte, no lo usa por defecto, pero permite instalar BTRFS si el usuario lo coge manualmente. Otras distros enfocadas en contenedores o IoT a veces usan BTRFS por su flexibilidad. La adopción a nivel de comunidad indica que BTR ha pasado de ser esa cosa experimental a una herramienta confiable cuando se entiende su uso. Vale la pena mencionar que a nivel de soporte comercial, Red Hat Enterprise Linux aún no lo incluye como soportado y Canonical tampoco lo impulsa. Pero SUSE sí y Fedora también. ¿Por qué Fedora y SUSE lo adoptan por defecto? Por las funcionalidades que aporta al usuario, snapshot para actualizaciones seguras, compresión para la eficiencia, integridad por la fiabilidad, porque confía en su estabilidad en los casos de uso imprevistos. SUSE lo demostró en su ámbito y Fedora vio que empresas como Facebook y la propia SUSE lo usan en producción crítica, pues también, digamos, también lo incorporaron. Bien, yo creo que voy dejando aquí el podcast de hoy. No sé si alguien escuchará el podcast entero. Si es así, me lo puede dejar en los comentarios. En fin, yo solamente quiero dar las gracias a todos los que me siguen, tanto por aquí, por Spotify, como por YouTube. Y nada, voy dejando aquí el vídeo de hoy, el podcast de hoy en este caso. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y se me despido. Un saludo, hasta la próxima. Chao.